Jason, buenas noches. Jason. Madeleine. Sí, doctora. Hola, ¿cómo estás, Madeleine? Hola, Buenas doctora, ¿cómo noches. está? Buenas Muy noches. bien. Bueno, Madeleine, me dices que si leíste la sentencia, ¿cierto? Sí, doctora. Entonces, bueno, para quienes no la leyeron, porque yo sé que era un tiempo muy corto el que estábamos dando de un día para otro y sé que tiene muchas múltiples actividades en atención a eso, pues decidí colaborar con el tema porque la idea es que la trabajemos entre todos, ¿sí? Entonces, Madeleine, recuerda y me corriges y si quieres adicionamos un poco a lo que vamos a mencionar en esta diapositiva frente a los hechos. De marzo de 1996, apoderada Rosalvira Benavides, en representación del menor Jesús Armando Rojas Benavides. Entonces aquí tenemos una primera figura y es que estamos hablando de un menor, ¿cierto? Y de su representante legal. Que en atención a eso, pues María del Socorro Benavides, en nombre del menor José Alfredo Rojas Benavides, y la señora Alba Cecilia Rivera Ortega, quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijas menores, María Antonia y María Alejandra Rojas Rivera, presentaron demanda para que se declare la responsabilidad del municipio de Ancuya por los perjuicios morales y materiales causados por razón de la muerte de Jesús Armando Rojas Muñoz, ocurrida el 27 de marzo de 1994. Doctora. Entonces, sí, dime. Doctora, me disculpa, yo tenía otra sentencia, entonces no. ¿Esta no? Yo No. tenía, no. Era una de privación injusta de la libertad. Exacto, Esa privación no es, injusta de la doctora. libertad. Tenemos de acción de reparación directa de Es Julio la, César es la García López. sentencia 02670 del 2018, la que nos dejaron. Sí, así es. Ajá, entonces, ¿por qué me confundí? Les mandé otra, pero denme un segundito que también la tengo. El Ejército Nacional, Fiscalía y... Ok, bueno, sin embargo, igual vemos las dos mejor, pero también la tengo. En un segundo, ya la descargo, que también tengo voy a buscarla aquí en mis diapositivas y ya la descargo para que lo podamos trabajar entre todos. Churututu. Tienen la de María Adriana Marín, ¿sí? Sí, doctora. Ok, ya vamos, ya la descargo. Dame un segundo que aquí se le tiene también. ¿Me están viendo mi pantalla compartida o no? Aún no. No, señora. Listo. Ay, ahora es que está por acá. Compartir pantalla. Listo. Esta, ¿sí? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, en esta sentencia, gracias, muy amables, el 18 de mayo del 2021, el señor Julio César García López, capturado por miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Quinta. ¿Qué pasó? Adscritos a la Brigada Quinta con sede en Bucaramanga, como supuesto autor del delito de rebelión. Entonces veamos aquí, desde que iniciamos con la lectura de los hechos, pues ya comenzamos a encuadrar o ya se nos comienzan a venir una serie de temas a nuestra cabeza y ya sabemos para dónde van, ¿cierto? Ya sabemos que lo que se va a pedir es que el Estado responda por los daños causados al señor Julio César García López.
quien fue capturado por los miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Quinta. Dice que estuvo privado de la libertad por un periodo de 13 meses y 17 días y que la Fiscalía Segunda de Bucaramanga profirió medida restrictiva de la libertad en contra de, al encontrar elementos probatorios en atención a testimonios de oída que daban cuenta de que el hoy demandante pertenecía a los grupos al margen de la ley. O sea, vea que lo que tienen son testimonios de oídas. Cuando uno escucha eso, uno dice, hay mucho aquí por hacer, ¿cierto? En el curso de la investigación terminó con sentencia penal absolutoria del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga de junio 7 del 2004, al considerarse que no existían elementos que desvirtuaran la presunción de inocencia del sindicado y se ordenó su libertad inmediata, ¿cierto? No sé, Doctora, señora. qué pena, doctora. Lo que pasa es que se me ha salido varias veces el internet está un poco malo y me he salido de clase. Entonces yo te iba a preguntar, no escuché qué pasó pues con las personas que leyeron la sentencia y con quienes no. Levanten la mano quienes no leyeron la sentencia. Solo hacemos eso. Quienes no la han leído, levanten la mano y déjenla ahí levantadita, ¿vale? Ya no va a pasar nada, simplemente para no estarlos llamando y que me digan, no la leí. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí sí vamos. Ay, ¿con quién era que estaba? ¿Se me voló? Aquí estoy, doctora. Bueno, listo, gracias. Entonces, Madeline, frente a los hechos, cuéntame si tienes algo más que adicionar al respecto o los entendiste de la misma manera. Sí, doctora, de acuerdo. Básicamente se le condenó por el delito de rebelión, básicamente por las investigaciones que le entregaron a la Fiscalía por parte del Ejército, del grupo pues, de investigación. Ellos entregaron un informe a la Fiscalía y con base en ese informe, la Fiscalía pues determinó todo lo subsiguiente. También dice pues que obviamente estas investigaciones son solamente una parte, ¿no? Y la Fiscalía pues debía realizar lo conveniente. ¿Cierto? Ok, perfecto. Entonces, hasta ahí todos estamos en una misma línea. Quien no lo haya entendido de esa manera, por favor, de una vez, ¿vale? Doctora, Señor. es que me parece que hay un aspecto importante dentro de la acusación que hace la Fiscalía al actor en el entendido de que hablan también de que si bien es de oídas, hay una declaración, un testimonio de un reinsertado. Ok, listo. Eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahorita estamos solo en los hechos. Solo en los hechos y ya. ¿Señor? Se me fue, Luis. Señora, que sí, señora. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Entonces, en atención a eso, ya aquí venimos a la demanda, ¿cierto? Ya nosotros con los hechos ya vemos también para dónde vamos, ¿cierto? Entonces decimos, sí, alguien privado de la libertad y se profirió una condena y en atención a esa condena tenemos que esa persona fue privada de la libertad durante 13 meses y 17 días, que si bien es cierto, estaba dentro de una investigación, pues se tomó la decisión, el operador decidió ordenar la captura, ¿cierto? En atención a toda la responsabilidad que esto implica. Entonces, la Fiscalía realiza una investigación se presume juiciosa, cuidadosa, a fin de evitar pues que se le vaya a generar alguna responsabilidad al Estado. Sin embargo, pues no siempre lo hace con el debido cuidado. Entonces, hasta ahí no sabemos si sí o si no, qué pasó con eso. Pero sabemos que en el transcurso de esa investigación, la sentencia penal, el juzgado décimo penal del circuito de Bucaramanga, el 7 de junio del 2004, profirió sentencia penal absolutoria.
Entonces, ahí uno apenas ve, dice, sentencia absolutoria y había estado privado de la libertad, ahí vamos a demandar. Y todos los administrativistas llegan, les llevo el proceso a cuota litis, porque saben que eso ya está más ganado que otra cosa. Entonces, bueno, no siempre, ¿no? Pero por lo general. Ahora sí nos vamos a lo que corresponde a la demanda. Entonces veamos que en concreto los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones, que es aquí a donde viene Luis, creo que fue el que me estaba hablando ahorita, que los decía que la Fiscalía General de la Nación y la Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, son responsables solidariamente por los daños y perjuicios materiales y morales, objetivos y subjetivos sufridos por los demandantes como consecuencia del daño antijurídico derivado de la arbitrariedad de la detención y falsa acusación que hiciera el Ejército Nacional. Entonces, dicen que cuál fue el daño que derivó toda esta clase de situaciones, pues fue el daño antijurídico derivado de la arbitrariedad de la detención y la falsa acusación que hiciera el Ejército Nacional. Así lo está encausando el demandante, ¿cierto? Y está pidiendo no solamente daños y perjuicios materiales, sino también morales y subjetivos. Y no solamente se va en contra de la Fiscalía, sino que adicional a ello, también se va al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Y dice, los dos son responsables. ¿Quién fue el que profirió la decisión de privación de la libertad? La Fiscalía. ¿Quién fue el que realizó la captura? Ejército Nacional. Entonces, en atención a esto, pues si no es el uno, es el otro, pero cualquiera de los dos me tienen que responder, o los dos de manera solidaria tendrán que responder por el daño que me causaron, ¿sí? Como consecuencia de la captura y sometimiento de Julio César García López a un proceso penal privándolo de su derecho fundamental a la libertad, entonces vea cómo no solamente me dice los daños, pero esos daños fueron ocasionados en atención a qué? En atención a un proceso penal que tomó, que cuando fue resuelto por primera vez, vulneró un derecho fundamental a la libertad. Entonces vamos a la vulneración de derechos fundamentales y que a raíz de la vulneración de este derecho fundamental, pues se causaron esta serie de daños. Al estar y compartir con su familia en condiciones de tranquilidad, además que tuvo que incurrir en gastos y dejar otras actividades que habría hecho de no estar detenidos. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, quiero escuchar, vamos a ver por aquí, quiero escuchar a Felipe. Felipe que me dice que leyó la sentencia. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Felipe. Buenas noches, doctora. No, yo levanté la mano, según entendí fue la dinámica, precisamente porque no tuve la oportunidad de leerla, doctora. Ah, no estoy diciendo Felipe Andrés, sino Felipe Rodríguez. Ah, ok. Felipe Qué pena, era Rodríguez, Felipe Camaño. Felipe Rodríguez, no, Felipe Rodríguez. Felipe, ay Dios mío. Doctora, le pido Entonces levanta la manito, por favor, para no volverte a llamar. Listo, gracias. Freddy Inestrosa. Freddy Inestrosa. Sí, buenas tardes, doctora. Sí. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, Quisiera saber, Freddy, que me dices que leíste la sentencia. ¿Cuáles son los puntos relevantes que observas en ese primer punto que está requiriendo el demandante? Bueno, primero que todo, vamos a comenzar desde el principio, ¿no? El ejército es el que hace la captura del señor Julio César y se lo entrega a la fiscalía. La fiscalía, en este caso, no hace una investigación exhaustiva del caso y el señor lo condenan y dura casi, no me acuerdo, creo que es algo así, un año larguito en la cárcel. Y en el caso de que el señor hace ya
la investigación queda libre porque no era culpable de los delitos que le habían imputado. Ok, perfecto. Entonces todos estamos en una misma tónica, ¿cierto? Todos entendieron ese primer punto de la misma manera. Quien no lo haya hecho, por favor, le pido que intervenga para que me cuente si lo entendió de otra manera o si estamos en una misma línea. Bueno, el señor, él pide el resarcimiento de los derechos que se le vulneraron y el tribunal le negó los derechos. Pero todavía no, hasta ahí, Bien. dejémoslo hasta ahí. Vamos con el segundo punto. Vamos con el segundo punto. Dice, como consecuencia de la anterior declaración, que se condene a la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a pagarle al trabajador debidamente indexados, como lo ordena el artículo 177, en atención a lo siguiente. Primero, nos dice un daño moral, es lo que hemos visto en otras clases, en las exposiciones y demás, ¿cierto? Donde dice que para el demandante Julio César García, para su compañera permanente y para sus 2 hijos menores. Entonces, ve aquí cómo solamente incluyó al demandante, a su compañera permanente y a sus 2 hijos menores. En otros casos, a veces hasta meten hasta la empleada del servicio doméstico. ¿Listo? Que dice la señora, la empleada del servicio doméstico, vivía con ellos desde hacía 15 años y en consecuencia también se vio afectada porque sufría y lloraba y no paraba no quería comer y se enfermó. A veces, decía en una sentencia, no en esta, pero sí en otra, que la empleada del servicio doméstico se había afectado más que los propios hijos. Entonces, en atención a eso, veamos cómo solamente alega los daños morales para el demandante, para su compañera permanente y para sus 2 hijos menores, ¿sí? Por daños materiales, dice, lucro cesante y daño emergente. Entonces, recuerden que cuando hablamos del lucro cesante, entonces dice, el valor de lo que dejó de percibir como salario durante el tiempo que permaneció injustamente detenido y que constituye el lucro cesante, teniendo en cuenta que el profesor Julio César García López realizaba consultorías técnicas a colegios de Barrancabermeja. Entonces veamos cómo dice, mire, oiga, el señor trabajaba, el señor permaneció injustamente detenido y pues en atención a eso se le constituyó el lucro cesante teniendo en cuenta de que él era un profesor y que realizaba adicional a eso consultorías técnicas a colegios de Barrancabermeja y en atención a eso, bueno, los salarios que él dejó de percibir. Entonces, necesitamos que por favor le resarzan esos daños, adicional al daño moral, ¿no? Y adicional a eso dice como daño emergente, ¿no? Como daño emergente indexado para Julio César García por la suma de 5 millones de pesos que tuvo que pagar el demandante injustificadamente detenido para que un abogado asumiera su defensa dentro del proceso penal al que fue vinculado. Entonces, se me fue. Al que fue vinculado, entonces ya me voy con ustedes. Aquí me voy con Jesús Osorio. Jesús, ¿cómo estás? Jesús, ¿estás por ahí? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, Jesús, me interesa saber cómo ves el tema del daño moral, el lucro cesante, el daño emergente frente a la sentencia y frente a todo lo que hemos visto en clase. Entonces me gustaría escucharte. Doctora, más o menos por lo que tengo un poquito que he manejado el tema, pues he sido coayudante en demandas, en 2 demandas administrativas, ¿sí? Lo de la parte del lucro cesante, pues es bastante claro, ¿no? Porque pues uno sabe que es sobre lo que deja de percibir pues, la víctima o la persona que sufre el daño, ¿no?
los daños morales a veces son difíciles de tasar, porque aunque hay una tabla donde uno se puede amparar para mirar, calcular esos montos, tiene que ser uno muy cuidadoso para poder determinar exactamente los daños morales, ¿sí? Pues sabe que en la parte moral es intangible, ¿sí? Solamente se puede probar es eh, eh, por una certificación médica o algo que lleve a, pues, a valorar esa conducta entre el grupo familiar y los más allegados, ¿sí? Y además, pues, los daños morales son bastante amplios porque llega, creo que hasta cuarto grado de consanguinidad, ¿sí? Y tercero grado de consanguinidad. Llega a los daños morales. Con respecto, pues, a ver, respecto a la clase, pues, la verdad, la sentencia no la he podido leer porque acabé de llegar, vengo viajando. Entonces levanta la mano. En los que pues, no me han leído la sentencia, levántenme la mano, por favor. ¿Vale? Entonces, porque no porque no quiera escucharte, sino porque la idea es que el ejercicio lo estamos haciendo con quienes lo leyeron, ¿vale? No pasa nada quienes no lo hayan podido leer, no pasa nada. Entendemos todos pues, que la enviamos hasta ayer y que todos tienen múltiples actividades, no pasa nada, ¿vale? De todas maneras, muchas gracias. Listo. Natalie Joana Quintero. Natalie Joana, bueno. Paola Correa. Hola Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Tampoco, bueno. 123456, así me aparece. ¿Quién es? Campo Elías Otálora. Campo Elías. Sí, doctora, Ahora buenas sí. noches. ¿Cómo Gracias. estás? Sí, Bien. señora. Entonces, frente a esas tres figuras en relación a la sentencia, ¿cómo las observas? Y si las entendiste de la misma manera o si frente a ese caso particular y concreto las hubiese realizado de otra forma. Bueno, doctora, pues yo tengo, digamos, como un contexto muy básico del caso porque pues la verdad no tuve tiempo de leer completamente la sentencia, ¿sí? Pero digamos que usted me pregunta en específico sobre la figura del daño, ¿verdad? Doctora, ¿me escucha? Sí, señor, sí, te estoy escuchando. Bueno, le comentaba que pues por tiempo, por cuestiones de tiempo, y estaba en otros comités y en otras reuniones todo el día, no alcancé a leer toda la sentencia, pues contextualicé el caso, pero no toqué a fondo, digamos, con las solicitudes como tal del daño. Ok, Entiendo. Campo Elías. Listo, entonces levanta la manito, tranquilo, no pasa nada. Que aquí entre todos nos colaboramos. Elizabeth Coman. Elizabeth. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. No sé si es que yo no los estoy escuchando, si soy yo o son ustedes, no sé. ¿Ustedes están escuchando bien a su compañera? Tiene bajito el volumen. Ah, entonces por favor ayúdanos hablando un poquito más duro. Gracias. La misma pregunta, Elizabeth. Bueno, doctora, en cuanto al daño moral que pide en las pretensiones, pues en la sentencia el daño moral sí fue declarado porque pues el Consejo de Estado indica que él sí fue privado de la libertad injustamente y fue que por haber el juzgado haberlo condenado, el juzgado no, la fiscalía haberlo
haberlo privado, ordenado privarlo injustamente de la libertad. Y por ese motivo el Consejo pues revoca esa sentencia y declara que sí hubo un daño moral para él y para sus dos hijas. En cuanto al daño material, el lucro cesante, pues la sentencia dice que pues él sí le declaró ese lucro cesante, pero indica que no, pues él no aportó ninguna prueba de que hubiese recibido salarios por parte como del Estado. Y en cuanto al daño emergente, tampoco, ese daño emergente no fue declarado por cuanto él no demostró que había pagado, pues había pagado ese dinero al abogado que lo defendió. Pues el Consejo dice que pues sería evidente que tuvo una defensa, mas no pudo demostrarlo o sea, aportando la prueba de que sí canceló esos 5 millones como honorarios para que lo defendieran. ¿Listo? Perfecto. Entonces, entiendo que todos estamos en la misma sintonía frente al daño moral, lucro cesante y daño emergente, ¿sí? Si alguien tiene una apreciación diferente, pues le pido por favor que me indique. Puede intervenir. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, entonces sigamos. A ver, sigamos. Ay, ahora se me perdió. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, señora. Ay, Sí, doctora. listo, gracias. Bueno, entonces, ya tenemos, o ya podemos dejar hasta ahí, ¿cierto? Ahora vamos, la sentencia de primera instancia, porque recuerde que se dieron dos decisiones, ¿cierto? Entonces, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 30 de junio del 2011, negó las pretensiones de la demanda. Entonces, el APO consideró que no se encontraban acreditados los elementos que estructuraban la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad que padeció el señor Julio César García López, en razón a que se le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva con base en dos indicios graves, ¿sí? Concluyó que la Fiscalía estaba en la obligación constitucional de investigar y llegar a esclarecer los hechos, ¿sí? Y el actor debía esperar los resultados de la instrucción y aseguró que la decisión contenida en la sentencia absolutoria de Marras no implicaba que la detención sufrida por el demandante haya sido injusta, ya que las circunstancias que rodearon la privación de la libertad prestaban mérito suficiente para que la Fiscalía cumpliera con su labor legal. Entonces, veamos aquí, dice que el APO consideró que no se encontraban acreditados los elementos que estructuraban la responsabilidad por la privación de la libertad, en razón a que se le impuso una medida de aseguramiento con base en dos indicios graves. Entonces, por favor, ¿quién? Freddy Nestroza, ¿será? Freddy, ¿estás por ahí? Sí, doctora. ¿Cuáles fueron esos dos indicios graves de los que hablaba la sentencia? Doctora, si no estoy equivocado, la Corte decía en una de sus partes que no debería estar inmerso en un dolo civil, creo que era, o en un dolo, perdón, sí, en un dolo civil creo que era, un dolo penal, para poder que la Corte fallara a favor, indemnizando a esta persona. Doctora, A ver, dime. Me parece que es esa. A ver, vamos a ver que por aquí nos quieren ayudar. A ver. doctora, de acuerdo a la lectura de la sentencia, decía el doctor Capelía, yo también la leí por partes y tratando de contextualizarla, pero entiendo que
que los dos indicios graves de responsabilidad con los cuales soportó la Fiscalía la orden de captura en contra del docente fueron un informe de inteligencia del Ejército y una prueba testimonial de oídas del reinsertado de la guerrilla, del ELN. Entonces, con fundamento en eso, es que la Fiscalía emite la orden de captura del docente, pero, bueno, pues estamos... Listo, gracias. Entonces, no, su compañero nos hablaba inicialmente, nos hablaba de argumentos. Sin embargo, ya Campo Elías nos dice 2 indicios, un informe y un testimonio, ¿cierto? No soy yo, Julián Rodríguez. Julián, digo, perdón, es que estoy así como, me pierdo porque cuando voy a verlos para llamarlos, me pierdo se me pierden las diapositivas y luego no las encuentro. ¿Listo? Entonces todos vamos en esa misma... Listo. Ahora nos vamos a la apelación. Entonces, ¿qué nos dicen en la apelación? Dice, inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y como sustento de su inconformidad manifestó. La sentencia del auto desconoció el precedente vertical imperante, por lo cual transgredió el derecho fundamental a la libertad del demandante y no tuvo en cuenta la existencia de un régimen de imputación objetivo. Concluyó que el tribunal desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado que estableció que es a la parte demandada a quien le corresponde demostrar la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad. Entonces, vamos aquí... Entonces, vamos con José Misael. ¿Cómo estás? Buenas noches. José Misael. Magda Jiménez. Magda. Señora doctora. Bueno, Magda, cuéntame frente a este punto, ¿cómo entendiste esa apelación? Cuando dice que no se tuvo en cuenta la existencia de un régimen de imputación objetivo. ¿A qué régimen hacía referencia? ¿Por qué habla de esa existencia de ese régimen de imputación objetivo? Entonces, cuéntanos. O si otro compañero le quiere ayudar también, no pasa nada. Sí, qué pena, es que como no alcancé a leer bien la sentencia. Bueno, entonces levanta la mano. Gracias, Magda. Listo. Viviana Martínez. Viviana. Bueno, ¿quién sí leyó ese pedacito? Doctora, dime. Yo pienso que allí a lo que se refiere en la apelación, pues adentrándonos un poco pues, en los temas penales, ahí dicen pues, que anteriormente bastaba con que hubiera un indicio grave para que se diera pues, una responsabilidad. Ya luego hablan de que se debe inferir una razonable autoría o participación del imputado. Igualmente, a lo que se refiere, pues entiendo en cuanto a esa responsabilidad objetiva, habla acerca de los 4 eventos de absolución, que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió, que la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio de indubio pro reo. Entonces, ahí habla acerca del título objetivo de imputación del daño especial. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que todos lo entendimos de la misma manera y quienes no leyeron la sentencia, pues ya se van encauzando. Perdón, doctora, yo creo que también ahí hace relación con el tema de la causalidad. Es decir, que no existió precisamente esa correlación entre lo que se le estaba imputando bajo los indicios que nos explicaba el compañero Julián y el resultado que sería la condena en este caso. Entonces no existe esa correlación y eso significa pues que evidentemente
no hay un régimen de imputación objetiva al no existir la causa. El nexo causal. Nexo. Ok, perfecto. Listo, gracias. Bueno, ahora nos vamos con el problema jurídico que se plantea en segunda instancia. Entonces dice, la sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para decretar a la Nación, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, patrimonialmente responsable por los daños sufridos por los demandantes por la privación de la libertad del señor Julio César García López, ordenada dentro de la investigación penal que se adelantó en su contra por el delito de rebelión y que culminó con sentencia absolutoria del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga como fundamento en que la conducta no constituyó hecho punible. Entonces vean que el fundamento de esa decisión fue no constituyó hecho punible, no constituyó hecho punible y estuve más de un año privado de la libertad. Ve, en el evento, y eso que le fue bien, en el evento en que se concluya la configuración de la responsabilidad de la parte demandada, la sala procederá a verificar que la condena que se imponga esté debidamente sustentada en las pruebas que obran en el expediente, en la ley y en los criterios jurisprudenciales que ha desarrollado la corporación. Entonces ahí no se van a pedir más pruebas, no se van a adicionar más documentos porque ya esa etapa culminó. Aquí lo que se va a hacer es con lo que hay verificar si efectivamente la decisión con los argumentos, con las pruebas documentales y testimoniales que obraban en el expediente, daban pues para determinar que se configuró la responsabilidad del demandante en ese caso. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes entendieron ese problema jurídico que tenía que resolver la segunda instancia de esa forma o lo entendieron de otra manera. A ver. Dime, Julián. Yo lo entendí así, doctora. Ok, perfecto. Listo. Entonces creo que si nadie más me dice nada, todos lo entendimos así. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con ver qué pasó. La sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, ¿sí? O sea, el daño se causó, dice la sala, pues se encuentra acreditado que el señor Julio César García fue procesado penalmente y privado de la libertad en establecimiento carcelario desde el 27 de agosto del 2002 hasta el 15 de octubre del 2003. O sea, está totalmente probado porque hay un documento, hay unas pruebas obrantes en el plenario que no dejan duda de que efectivamente el señor Julio César es quien dice ser y que el señor Julio César efectivamente fue privado de la libertad y que fue privado de la libertad desde el 27 de agosto del 2002 hasta el 15 de octubre del 2003. Es decir, de eso no hay duda alguna. Tal como se acreditó en la certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el 28 de noviembre del 2017. Es decir, no fue porque lo vi, no fue porque lo oí, fue porque me dijeron, no. Es porque hay un documento, ¿sí?, que está expedido por un organismo competente para proferirlo, ¿sí?, que es el INPEC, que me dice que efectivamente eso pasó así. Imputación, teniendo en cuenta que los informes de inteligencia no son un medio de convicción válido y que en consecuencia el material probatorio era insuficiente. Entonces, de aquí dice, Julián nos decía, un informe y un testimonio. Entonces dice, bueno, se cae el testimonio, pero queda el informe. Aquí dice el informe de inteligencia, porque cuando hablan de un informe de inteligencia, el informe de inteligencia no es un medio de convicción válido, porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, ¿sí? Se puede tener en cuenta, pero no se puede tener como la prueba reina, como le llamamos nosotros en los procesos. O sea, si bien es cierto un informe puede servir de insumo, no lo podemos tomar como el todo, ¿sí? Puede ser apoyo a una prueba que efectivamente nos acrediten la responsabilidad,
mas no puede ser la prueba reina de la decisión. A eso hace referencia. El material probatorio era insuficiente y la sala concluyó que la autoridad judicial había observado los requisitos establecidos en la norma procesal, por lo que se acreditaba una falla del servicio. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron el tiempo necesario, ¿por qué no pidieron otras pruebas si ya tenían ese informe de inteligencia y si ya sabían que ese informe no era un medio de convicción válido? ¿Por qué no a partir de ese informe, pues solicitaron y practicaron otras pruebas dentro del término probatorio vigente, que es bastante amplio, ¿sí?, antes de tomar una decisión de ese pues alcance? Así, al no contar la Fiscalía General con dos indicios graves de la responsabilidad del señor Julio César García como autor del delito de rebelión al momento de ordenar su detención privativa, se configura en el subyúdice una falla en el servicio, es decir, se cayó uno, se desvirtuó uno. En atención a eso, el segundo menos, porque era un testimonio. ¿Sí? No sé si lo entendieron de la misma manera o alguien tiene algo más que aportar respecto de este punto. Doctora, Señor. quisiera aportar una situación. Es que este proceso se adelantó, el proceso que se le adelantó al docente, se adelantó bajo la ley 600, que era el anterior Código Penal, ¿sí? El anterior Código de Procedimiento Penal, perdón. El actual es la ley 906. Entonces, efectivamente, en esa ley 600 se establecía que, y discúlpenme la expresión, pero así se decía vulgarmente, a nadie se le niega, bajo ley 600, a nadie se le niega una orden de captura. Y era que efectivamente esa ley 600 establecía que con dos indicios graves de responsabilidad se podía solicitar una orden de captura. Pero entonces, ¿qué sucede? Resulta que los dos indicios que estaba manejando la Fiscalía para emitir la orden de captura en contra del docente correspondían a un informe de inteligencia y a un testimonio de oídas. Y el mismo código, la misma ley 600, establecía que los informes de inteligencia, los informes de policía judicial, eran simples guiadores, simples guías que podía tener el fiscal para, con los demás medios de prueba, o sea, los testimonios, las verificaciones, los peritajes, adelantar y establecer que efectivamente esos indicios de responsabilidad sí se estuvieran dando, pero que por sí solos los informes de inteligencia no eran prueba, no se podían tomar como prueba, y lo establecía la misma norma ley 600, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que ya todos entendimos perfectamente esta situación. Muchas gracias. Ahora, vamos con otro punto. En consecuencia, dice, no es posible considerar que el señor Julio César García hubiese estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad en los términos en que en ese entonces le impuso la Fiscalía General de la Nación. Entonces, miren, esos hierros de los que nos habla Julián, ¿cómo hacen pues que necesariamente la norma tenga que cambiar, ¿cierto? Toda esta clase de hechos son situaciones que hacen pues que nuestra ley 906 pues haya tratado de subsanar y evitar pues todos estos riesgos hacia la responsabilidad de la administración. Entonces ahora vemos cómo estamos mucho más blindados al respecto. Con fundamento en los argumentos expuestos, la sala revocará la sentencia apelada. Esto es, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 30 de junio del 2011, en cuanto absolvió la responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por los hechos materia del asunto. En consecuencia, se estudiará la pretensión indemnizatoria de la demanda. Entonces, como consecuencia de lo anterior, segundo, declarar patrimonialmente la responsabilidad ¿a quién? A la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes señalados en la parte motiva de la providencia. Aquí no dice ejército, porque el ejército se limitó a ¿qué? A cumplir con una orden, ¿cierto? Quien profirió la decisión final
fue la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia dice condenar a la Fiscalía a pagar las siguientes sumas de dinero. Por lucro cesante, la suma de 10.923.585 pesos. Por daño moral a favor de Julio César López, sus hijas menores y Natacha, la suma equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la presente sentencia para cada uno de tales demandantes. Mire, para cada uno. Sí, aunque pues realmente el que lo priven a uno de la libertad de manera injusta, pues no, yo creo que no lo paga nadie. A un amigo le pasó eso y la verdad fue, todavía no lo ha podido superar. Entonces veamos cómo es la importancia pues de esta materia y estas últimas clases voy a tratar de que lo sigamos viendo así, en atención a que me parece que con un caso concreto, pues ¿cómo se dice? La parte teórica pues es más fácil de entender y es más fácil ¿cómo se dice?, de aplicar en un caso práctico, pues yo creo que nos sirve mucho más realizarlo de esta manera, toda vez que pues toda la parte teórica la vimos en el transcurso de las clases en relación a las exposiciones que se han desarrollado y algunas clases también que hemos desarrollado teóricas y frente a algunos hechos específicos que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, en atención a eso, yo no sé si ustedes tengan otra percepción de esa sentencia o quienes la leyeron la entendieron de la misma manera. Y si quienes no la leyeron, pues espero que pues con esto hayan tenido la oportunidad de pues ver la importancia de ella y ojalá que se tomen un espacito un día que estén aburridos y que tengan tiempo libre para leer, ¿vale? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño alto. Si quieres, pues, Wilson, ¿me devuelves el poder, por favor? Sí, señora. Gracias. Bueno, ahora sí todos pueden bajar la manita, por favor. Muchas gracias a quienes leyeron la sentencia. Les agradezco mucho por el apoyo porque la verdad es muy beneficioso poder contar con ustedes en estas actividades. Dime. Sin embargo, pues yo creo que esta es una de las sentencias que tal vez en este tipo de responsabilidad directa más tiene, digamos, similitud con muchas otras. Yo creo que uno encuentra que de este tipo de sentencias realmente hay muchas. Tal vez, bueno, en el caso particular, digamos que no la leí completa, sí conocía muy bien el contexto de todo el caso, pero ya había leído sentencias muy similares y encuentra uno que este tipo de sentencias son como muy recurrentes y de hecho es una de las, como de las líneas que ya, pues obviamente las altas instancias tienen ya como precedentes judiciales en materia de reparación directa. Entonces, pues vale la pena de pronto hacer esta mención y es que en cuanto a este tema, pues hay muchísima jurisprudencia y bajo unos elementos muy similares realmente que los que encontramos en esta sentencia que se debatió hoy. Ok, muchas gracias. De hecho, estaba buscando un libro para que ojalá ustedes todos, y yo creo que lo debería, es una de las Biblias que uno debe tener en la biblioteca y ya se los enseño. Un segundito. ¿Me dicen por favor si lo alcanzan a ver?
No, señora, no se ve bien, doctora. No se ve. Perdón, no me había puesto los audífonos. ¿Sí lo alcanzan a ver? No. Ay, no. No es se que- ve, doctora. Es que como es. Se difumina la carátula. Ay, sí, porque es que con eso de la privacidad de quien vive conmigo acá, entonces no puedo tenerle la cámara total atrás. Bueno, se llama El derecho de los jueces, de Diego Eduardo López Medina. El derecho de los jueces es un libro que nos deberíamos saber todos de memoria. Es muy importante para nuestra carrera y sobre todo, como lo decía su compañero, para el desarrollo y la interpretación de las sentencias, no solamente a nivel administrativo, sino cualquier otro tipo de sentencias, para saber identificar cuáles son las sentencias hito, que nos pueden servir como punto de referencia, no solamente para un caso, sino que de ella se desprenden muchos casos, como es, por ejemplo, la sentencia de Escalona. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de leerla, ¿no? Bueno, si alguno ha tenido la oportunidad de leerla, sabe cómo no necesariamente una sentencia tiene que ser absolutoria, o sea, no necesariamente el demandante tiene que ganar en un proceso para poder decir que nos puede servir como punto de referencia. Entonces, resulta que en esta sentencia, él solicita una indemnización y dentro de esa indemnización él plantea un mínimo vital. Y entonces su abogado comienza a hablar de un mínimo vital y un mínimo vital y un mínimo vital, donde esa palabra nadie la conocía y muchos la habían alegado, pero no la habían pedido de esa manera, y donde él decía, me tienen que reconocer mi mínimo vital porque mi mínimo vital es, mi mínimo vital corresponde a, no sé, a 10 millones de pesos mensuales. Entonces decía, porque yo tengo que pagar a 3 empleadas, una que me haga el masaje en la espalda, otro en los pies, la otra que saque a los niños, a mis nietos que viven conmigo al parque, o sea, para seguir llevando el mismo nivel de vida que tenía antes de. Entonces le decía, un momentico, no, tenemos que ir a una ponderación de lo que usted está pidiendo. Entonces, esa sentencia él la pierde, esa decisión él la pierde. Sin embargo, nos crea a todos algo muy importante que nos ha servido mucho en el resto de procesos, que es la figura del mínimo vital. Porque dice, sí, oiga, si bien es cierto, este señor no tiene razón, sí es importante que jurisprudencialmente dejemos sentado que sí existe un mínimo vital que se debe respetar. Entonces, vea cómo es sumamente importante y la verdad se los recomiendo muchísimo. ¿Listo? Bueno, entonces el otro punto que les decía que íbamos a tratar hoy es el siguiente, porque, a ver, ¿dónde está Lisette? Un segundito.